Hola amigos de nuestro podcast Super Ligero. Esta semana un episodio más en los que en 5 minutos esperamos responder a algunas de las preguntas que nos hacemos en algún momento todos, ¿no? Y la de hoy creo que es un tema especialmente interesante. Nos dirigimos a la creación de una nueva brecha digital en los próximos años. Vamos a ver. En España, en este momento, tenemos buenas redes 4G y buenas redes de fibra, ¿no? De hecho, pues ya hemos visto ranking y estamos situados pues a la altura, ¿no?, de nuestros pares europeos, ¿no?, las economías grandes de la Unión Europea más el Reino Unido. Podemos dar un vistazo a algunas de las cifras que, por ejemplo, nos ofrece P3, Umlaut, y vemos que estamos obteniendo valores para la velocidad de descarga móvil en las ciudades y en los pueblos que no son muy diferentes. En ambos casos pues pueden llegar a rondar los 80 megabits por segundo, que para una red 4G pues son cifras francamente buenas. Y si miramos en las redes fijas, podemos, por ejemplo, mirar los resultados que publica en PERF y vemos que la velocidad media de las redes fijas españolas de descarga otra vez pues puede estar rondando fácilmente los 150 o los 140 megabits por segundo. 130 si recordáis los datos de speedtest.com. Además, y por el tipo de oferta que se está haciendo en España, estas velocidades se pueden contratar prácticamente en todo el territorio, más allá de tener disponible cobertura de fibra óptica, que como podéis recordar, pues en los últimos datos publicados por la Unión Europea hablaban de un 80% de cobertura en hogares en España. Los resultados, estos resultados de en torno a 150 megas en realidad miden la cantidad de clientes de fibra, ¿no?, que tienes en tu base de clientes. Y el hecho de que Telefónica pues esté a punto de comercializar, tenga ya la autorización de la CNMC para hacerlo, el NEVA de un giga, pues indica que efectivamente con las redes de fibra actuales tenemos la intención de mantener ese tipo de cobertura nacional. Pero las cosas pueden cambiar, ¿no? En primer lugar, en 5G. 5G es un conjunto de tecnologías de radio y del propio core de la red bastante amplio. Es en realidad un gran paraguas que incluye múltiples variantes. Y no es lo mismo desplegar con un ancho de banda y en una frecuencia que hacerlo en otra, ¿no? También el mismo informe de P3, Umlaut, pues nos permite comparar las velocidades que se están viendo para 5G ahora mismo en la red de Vodafone, con despliegues con 100 megahercios de ancho de banda en la banda de 3,5 gigahercios. Y estamos viendo resultados que prácticamente multiplican por 8 las prestaciones que pueden tener que se pueden tener en 4G en la actualidad. Entonces estaríamos hablando fácilmente de 400 o 500 megabits por segundo de descarga. Insisto, en esta configuración de 100 MHz de ancho de banda y en la frecuencia de 3,5 GHz. Si miramos qué está pasando en otros países para hacernos una idea de a qué velocidades medias se puede llegar con el impacto de nuevas tecnologías como el XGS-PON o 10G PON, como se está empezando a usar este claim de marca, como marketing en Francia, por ejemplo, pues vemos velocidades promedio que superan o se acercan mucho a los 400 megabits por segundo de velocidad máxima de descarga. Es decir, multiplican por 3 o por 4, ¿no?, las velocidades medias que estábamos mencionando en la actualidad para España. Así que
la pregunta es si todos vamos a poder dar ese salto, ¿no? Lo más probable es que los despliegues iniciales en zonas no urbanas o no en grandes ciudades con 5G se hagan usando canales de 10 MHz y en la banda de 700, ¿no? Que ha sido recientemente liberada y que se va a concursar en los próximos meses aquí en España, va a salir a subasta. O bien, pues como ya estamos viendo, despliegues en bandas de 10 MHz en 1900 o 2100 MHz usando técnicas como DSS. Las velocidades que se obtienen con estas configuraciones no son las que hemos visto antes, ¿no? Pues, por ejemplo, para tener una referencia también del mundo real, los datos que nos da OpenSignal para el despliegue de 5G de T-Mobile en Estados Unidos, en la banda de 600 MHz, pues hablan de aproximadamente 50 megabits por segundo, ¿no? de velocidad de descarga. Algo muy en línea con lo que ya hemos visto para las redes 4G aquí en España, pero muy lejos de multiplicar por 8 esas velocidades que estamos diciendo. Y las pruebas que se están viendo ya en lo que se refiere a redes fijas en otros países como Francia, las primeras resultados que estamos viendo de la comercialización real de esos fibras basadas en XGS-PON, en 10G EPON, pues nos está permitiendo ver en el campo pues velocidades de en torno a los 7 gigas o a los 6 gigas de velocidad de descarga. Y aquí el impacto no es tanto en la fibra, que no existe ninguno, como en el equipamiento que hay que poner en la central que te atiende, que hay impactos moderados, ¿no? Desde el upgrade de alguna tarjeta, pues hasta el cambio completo, ¿no? De la OLT o del bastidor, eso es dependiente, pero sobre todo encontramos un gran cuello de botella, ¿no? en ampliar la conectividad de esas centrales pues para mantener extremo a extremo estas velocidades que son efectivamente altísimas, ¿no? Y ahí ese tramo de la red, lo que se conoce como backhaul, pues ni está disponible con esa anchura de banda y con esa velocidad en todas partes. A veces es imposible conseguir ese tipo de enlaces en este momento, ese tipo de enlaces en ubicaciones más o menos rurales y, por supuesto, el precio al que en la actualidad pues se están pagando esas capacidades hace complejísimo, ¿no? Pues que se den los business case que permitan hacer estos despliegues. Así que tenemos una nueva tecnología que es capaz de multiplicar por 8, por 10 nuestras velocidades de acceso a la red, pero parece que va a ser difícil que logremos hacer un despliegue tan homogéneo como del que disponemos hasta el momento. De hecho, es muy probable que ambos tipos de tecnologías se desplieguen en las ciudades en los próximos años. Y de esta manera, recapitulando ya, estaríamos hablando de diferencias de velocidad entre ciudades y pueblos de entre por 8 y por 10. Son brechas en prestaciones evidentemente mucho más altas, ¿no? De las que existen en la actualidad. Además, si insistimos en expresar nuestros objetivos como sociedad en términos de cobertura y no en términos de capacidad, pues estas brechas tienen la pinta de venir a quedarse con nosotros durante muchos años. No es suficiente decir cobertura de fibra o decir cobertura 5G, parecería que hay que dar un paso más allá. Porque la cuestión, el problema al que debemos responder no es si estas velocidades tan altas de las que estamos hablando son realmente necesarias para las aplicaciones que tenemos hoy en día, o si, digamos que en las zonas rurales o no en las grandes ciudades sería posible hacer lo que ya hacemos hoy con las velocidades de las que ya disponemos, sino que de alguna forma estaríamos aislando a una buena parte de España, a la España rural, de esta nueva cultura de la hiperconectividad, la hipervelocidad, que va a ser la que encuentre un sentido, la que pueda realmente dar el salto y hacer esa transformación que andamos buscando, esa digitalización, la que va a hacer
que se encuentren esas aplicaciones que le darán sentido, ¿no?, a esta nueva capacidad. Y, desde luego, si no está disponible en el campo, ya podemos apostar a que una buena parte de España no formará parte, ¿no?, de esa exploración, ¿no?, de esa nueva cultura de la hiperconectividad. Y hasta aquí lo que os quería contar hoy. Muchas gracias por escucharnos y nos hablamos la semana que viene. Gracias, hasta luego.